Buenos días, tardes o noches, chiquis. Espero que se encuentren muy bien. Para la clase de esta semana vamos a empezar con los ejercicios largos. La semana pasada vimos lo que eran ejercicios cortos. Habíamos visto estos y esos otros dos. Y habíamos tomado los apuntes o tips, ¿verdad? Para realizar estos ejercicios. Les había comentado que cuando iniciamos ejercicios cortos, lo más recomendable es primero leer el texto que nos dan y luego la pregunta. Sin embargo, cuando vamos a realizar ejercicios largos, la recomendación es primero ver qué nos preguntan y luego ir al ejercicio como tal. Voy a presentarles para que se vean mejor. Vamos a pasar esas que fueron las que ya vimos. Y vamos a empezar con esto. Ando un poquito resfriada, entonces si hay ciertas pausas es por eso, ¿verdad? Porque estoy acomodándome la garganta. Ok, entonces, como les comentaba, en esos ejercicios lo mejor es saber qué nos preguntan primero. No sé si recuerdan, y cualquier cosa aquí se los vuelvo a decir, que esto sería porque a veces leemos y leemos y leemos y cuando llegamos a la pregunta ya no nos acordamos de ciertos elementos del texto. Entonces, si leemos primero la pregunta, podemos ir con esa pregunta en mente, que es un textito pues más pequeño, ¿verdad? La pregunta, que todo el texto principal. Entonces, vamos a ver aquí qué nos preguntan y vamos a hacer una breve explicacióncita también por si no se acuerdan de lo que sería una idea implícita. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes opciones presenta una idea implícita en el texto? Para esto, tenemos que recordar que son ideas explícitas e implícitas. Son dos diferentes, ¿verdad? Podemos anotar por ahí. Una idea explícita es cuando está tal cual en el texto. Está prácticamente igual. Por ejemplo, que si aquí arriba dice el Ártico es el área alrededor del Polo Norte, la idea explícita prácticamente nos va a decir eso mismo. Puede venir un poquito diferente, que en lugar de decir el Ártico es el área alrededor del Polo Norte, puede decir el Ártico está alrededor del Polo Norte o el Ártico se encuentra cerca del Polo Norte. Puede venir así, digamos, muy similar y eso seguiría siendo una idea explícita. En el caso de las ideas implícitas, es que viene un poco más escondido en el texto. Ahora el ejemplo que les voy a dar va a ser justamente la realización de este ejercicio para que nos quede bien claro lo que sería una idea implícita. Entonces, explícita cuando viene prácticamente igual a como está escrito en el texto. E implícita ya viene con más palabras, viene dicho de otra manera o tenemos que buscarlo un poco más. Entonces ahí pueden haber trampillas con esos dos, para saber cuál definición es cuál. Entonces pueden escribir por ahí, ¿verdad? Como les comenté, explícita, viene casi tal cual el texto, e implícita tenemos que buscarlo a mayor profundidad. Vamos entonces a hacer primero el análisis de este texto, ¿verdad? Yo sé que a veces los textos un poquito largos pueden ser un poquito más complicados por aquello de recordarlo así, ¿verdad? Pero vamos a ir paso a paso y vamos a ir dividiendo el texto en diferentes etapas para que sea más sencilla su realización. Entonces, ya habíamos leído esto, ¿verdad? El Ártico es el área alrededor del Polo Norte. ¿Okay? Dice Puente Coma, ¿verdad? En este lugar, durante meses, el clima es extremadamente frío y la luz solar es muy escasa. Hago un análisis primero de eso, ¿verdad? Tenemos que el Ártico ahora está alrededor del Polo Norte, ¿verdad? O sea, es una zona pues de nieve. En este lugar, dice, durante meses, o sea, un periodo largo de tiempo, el clima que tienen allí, ¿verdad? Es extremadamente frío, o sea, es demasiado frío y hay muy poca luz solar. Aquí sé que es muy escasa, ¿verdad? Entonces hago primero este análisis, ¿verdad? Voy de nuevo al texto. Luego dice que a inicios del verano, o sea, cuando llega el verano allí, la temperatura empieza a ascender. ¿Ascender qué significa? A aumentar, ¿verdad? O sea, hace más calor. El hielo comienza a derretirse y aparecen pequeños riachuelos que crecen con el avance de la estación. O sea, como comienza a hacer más calor, se forman riachuelos, o sea, como pequeños ríos, ¿verdad? Entonces teníamos que esto estaba en el Polo Norte, que durante varios meses el clima es muy frío, hay muy poca luz. Luego nos habla, ¿verdad? Hay un punto, una separación, luego nos habla del verano, o sea, ¿cómo es el verano en ese lugar tan frío? Pues la temperatura comienza a ascender, a subir. El hielo se derrite y empiezan a aparecer
ríos pequeños, ¿verdad? Que se van haciendo más grandes conforme avanza la estación. ¿Cuál estación? Verano, ¿verdad? La que no está. ¿Ok? Ya tenemos dos análisis, ¿verdad? Dos partes. Donde llegan los puntos es un buen momento, perdón, para hacer ese análisis. Porque cambiamos de idea en cada punto, ¿verdad? ¿Ok? Otra idea más que nos dan. Las condiciones climáticas no han sido impedimento para que muchos animales viven en el Ártico. Aunque hace tanto frío, como ya nos venían diciendo, ¿verdad? Y solo en cierta estación, como decir en verano, que nos estaba hablando, ¿verdad? Aparecen ríos, ¿verdad? El Ártico tiene vida, dice tanto permanentemente como temporalmente. O sea, hay animales que están ahí siempre, viven ahí todo el año, y hay otros que son por temporadas. Y nos dan algunos ejemplos, ¿veis? Este es el caso de las grullas, los osos polares, los bueyes almizcleros, los zorros, las focas y demás animales. Ya hicimos un análisis del texto y podemos volver a leer la pregunta, ¿verdad? Que era cuál de las opciones que nos daban presenta la idea implícita, ¿verdad? Entonces, primero vamos a empezar haciendo un verdadero o falso de las opciones, ¿verdad? Para ir viendo, vamos cada opción. Entonces, primero me dice, voy a empezar de abajo hacia arriba, porque la E es más fácil de descartar, ya van a ver. Entonces, en este caso voy a empezar de abajo hacia arriba. Dice la E, los animales son felices cuando el verano se establece en el Ártico. Ay, perdón, se me pasaron todas. Voy a devolverme. Sí. Dice que son felices cuando se establece en el Ártico. Digo, empiezo acá y es la más fácil porque en ningún lado, ¿verdad? Nos dice que ellos sean felices. Entonces, de una vez yo descarto esa, ¿verdad? Solamente por ese hecho. Ni siquiera tengo que buscar aquí idea implícita ni explícita. Simplemente veo que me dice que son felices y yo aquí digo, no, esto no me lo dice. O sea, tampoco es que me dice que sean tristes, pero no me dice esto. Entonces lo quito, ¿verdad? De una vez esta ya no es. Por eso quería empezar por esto. La D dice, el Ártico tiene un clima extremo hasta aquí. Eso sí es cierto, ¿verdad? Dice con periodos de deshielo. Ah, eso también es cierto, ¿verdad? Porque decía que en verano había como deshielo, ¿verdad? Se formaban ríos, ¿verdad? Riachuelos. En el que habitan animales. Ah, ok. En los periodos de hielo es en el que habitan los animales. No precisamente, ¿verdad? Porque decía que algunos estaban permanentemente y otros temporalmente. Y ni siquiera nos decía los animales que estaban temporalmente en cuál temporada estábamos. Podríamos decir o asumir lógicamente que sería en el lado de deshielo, ¿verdad? Cuando esos animales llegarían, los que viven temporalmente. Pero acordémonos que si no lo dice el texto, yo no lo puedo poner, ¿verdad? Todo conocimiento lógico o así, yo no lo puedo saber. Aquí en esto no nos funciona así. Entonces, quitamos por esta última parte, ¿verdad? Esta ya es falsa. O sea, primero tenemos que ver que sea una cuestión verdadera, ¿verdad? Y luego verlo de la idea implícita. Pero primero tiene que estar en el texto siempre. En este caso, esta no está. Entonces, aún ni siquiera hemos empezado a tocar lo de la idea implícita. Ok, vamos con la C. Dice la poca luz solar. Ah, ok, eso sí. Aquí va bien, ¿verdad? Hay poca luz solar, ¿verdad? Que decía que era muy escasa. Y el frío extremo, también había frío extremo, ¿verdad? Están presentes durante meses en el Ártico. Ah, ok. Esta es verdadera, pero esto no es implícito, ¿verdad? Esto está prácticamente igual, ¿verdad? Dice poca luz solar escasa, el frío extremo, dice extremadamente frío. Esto está muy explícito. Entonces, esta es verdadera, pero está muy explícito. Entonces, de una vez la quito. Puedo dejar un puntito ahí porque si fuera la única que dice algo verdadero, voy a dejar aquí como una marquita. Si fuera la única que dice algo verdadero, pues yo pondría esta opción. Pero vamos a ver si hay otra verdadera y que sí sea implícita, ¿verdad? Vamos con la B. Dice, el clima del Ártico imposibilita que animales vivan todo el año en este lugar. Esta es falsa, ¿verdad? Porque sé que habían animales que vivían permanentemente allí. Entonces la quito. Me queda una. Dice, los riachuelos se desvanecen con las temperaturas bajas del año. Y esta sí es cierto, porque acuérdense que ellos aparecen cuando empieza el verano y que las temperaturas se vuelven más calientes, o sea, ascienden. Entonces, cuando hay temperaturas bajas, ellos desaparecen, se desvanecen, ¿verdad? Entonces, esta es una idea implícita. Y ahí está lo que les quería decir del ejemplo. Queríamos agarrar justamente de este ejercicio. Ahí está, nada más que está contraria. Entonces, si ustedes quieren y ocupan volver a leer el texto para volver a entender cómo está, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Pero lo podemos ver, inclusive lo voy a resaltar aquí por aquello de que se nos haga un poco difícil, sobre todo porque estamos en asincrónico. Entonces, no pueden, pues, preguntarme aquí directamente, ¿verdad? Pero me pueden escribir.
¿Qué decía aquí? Vamos a ver, los riachuelos se desvanecen con las temperaturas bajas del año. Era aquí, ¿verdad? A inicios de verano, la temperatura empieza a ascender, el hielo comienza, denme un momentito, comienza a derretirse y aparecen pequeños riachuelos que crecen con el avance de la estación, ¿verdad? Ese sería el pedacito de texto que nos interesa para la A. Ver, entonces si nos dicen que si los glaciares se desvanecen con las bajas temperaturas del año, pues sí, están en hielo, ¿verdad? Porque dice que ellos aparecen cuando hace calor, ¿verdad? Cuando sube. Entonces, esta sería la correcta. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de lo de idea implícita. No siempre sale, a veces no salen este tipo de ejercicios, pero para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? O salen pocos, ¿verdad? Pero igual es importante que lo tengan presente. Vamos a pasar al siguiente. Igual nos dan el texto, ahora ese será el siguiente texto, pero es un texto larguito. Entonces igual me voy a ir primero a lo que sería la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes ideas es verdadera en relación al texto anterior? Aquí es nada más hacer un verdadero o falso. Igual les voy a resaltar lo que nos piden aquí. La idea verdadera. Es ver cuál es verdadera según el texto. Acuérdense que casi siempre hay dos o inclusive más que son muy parecidas o que están hechas para confundir. Entonces, para que ustedes en el examen no tengan miedo si eso les aparece. Eso es lo normal. A veces es más evidente o menos evidente encontrar la que es verdadera. Pero acuérdense que en casos de eso se aplica la más más. Esta, que inclusive nos están pidiendo solamente eso, para sacar una idea verdadera, va a venir pues trampas, ¿verdad? Se debe de esperarse que no sea tan sencillo ver cuál es la verdadera. Entonces, ¿qué aplicamos? Lo de la más más. O sabemos cuál idea es la más verdadera o cuál tiene como un poquito de fallas en su lógica, ¿verdad? Para poder realizar el correcto razonamiento y encontrar la respuesta pues correcta. Ok, vamos entonces primero a leer el texto, ¿verdad? Dice, América Central es un puente natural entre el norte y el sur del continente americano, ¿verdad? Y eso, ustedes se pueden hacer un mapa en su mente, ¿verdad? Y pues localizar, América Central sí está en el centro de América del Norte y América del Sur, ¿verdad? Esta es una tierra de paso e intercambio de muchas especies animales, o sea, especies que vienen del norte y del sur y pasan por allí, ¿verdad? Dice paso e intercambio, por ahí pasan esas especies animales para llegar de un lado del continente a otro. Ok, muy bien, aquí vamos bien con todo esto de que es un puente, que pasan especies, muy bien. Dice ahora, el mono aullador, la lapa verde, el quetzal y la tortuga lora son parte de la fauna que representa esa región, o sea, de los animales que están allí. Nos dan unos ejemplitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Entre los paisajes de la zona, el bosque nuboso es uno de los más particulares. Y nos ponen aquí dos puntitos, como diciéndonos por qué es tan particular, ¿verdad? Dice, la presencia de niebla, la vegetación espesa y el musgo en los árboles son imágenes que suelen quedar en la memoria de sus visitantes, o sea, de quienes visitan el bosque nuboso, que decía que era uno de los paisajes de la zona y que era bastante particular. ¿De cuál zona estamos hablando? De América Central, ¿verdad? Ok, ya hicimos un análisis del texto. Ahora vamos a ir a las supuestas o posibles respuestas, ¿verdad? Dice la A. El bosque nuboso predomina en el paisaje de América Central. Entonces yo me pregunto, ¿el bosque nuboso predomina en el paisaje de América Central? La palabra tal vez como más importante es este predomina. ¿Tiene alguna parte del texto que predomine? Me parece que no, ¿verdad? Dice que sí es uno que está ahí, ¿verdad? Que es de los más particulares, pero no dice que sea el predominante. Entonces allá eso me hace descartar la primera. Dice la B. Los visitantes de América Central siempre recuerdan algunas características del bosque nuboso. Entonces yo igual la hago una pregunta. ¿Los visitantes de América Central siempre recuerdan algunas características del bosque nuboso? Creo que aquí eso está más que todo en el siempre. Dice que siempre lo recuerden. Me parece que no, ¿verdad? Dice que suelen quedar en la memoria de sus visitantes, pero no dice que siempre, siempre, ¿verdad? Entonces, igual ya ese siempre hace que yo lo descarte. Muy bien. Vamos con la C. Dice, América Central es un lugar con gran diversidad animal,
debido a sus bosques y a su localización. En esta no encuentro ninguna falla, ¿verdad? Se hablaba de que había muchas especies, hablaba de intercambio, los bosques y que está localizado pues en un lugar que permite esa gran biodiversidad de ese intercambio. Entonces, hasta el momento me parece que sí. Aún no lo vamos a marcar como tal por aquello de que haya otra que sea una mejor respuesta, ¿verdad? O que esté aún más acertada. Luego dice la D. El mono lladó, la lapa verde, el quetzal y la tortuga lora son los animales más importantes de América Central. Entonces, yo igual, la vuelvo una pregunta. O sea, ¿esos animales son los más importantes de América Central? Creo que aquí más que todo está en los más importantes. Y nos decía que era parte de la fauna, ¿verdad? Pero no decía que fueran los más importantes, entonces yo la descarto de una vez. Ahora la E dice, a las personas les gusta visitar los bosques nubosos de América Central. Entonces aquí creo que la pregunta está en les gusta. Dice en alguna parte que les gusta. Creo que no dice, ¿verdad? Aquí a veces podemos confundirlo con que dice que las imágenes de este bosque suelen quedar en la memoria de sus visitantes, pero no dice que sea porque les gusta. Como un ejemplo, a veces vemos tal vez algo muy feo y no podemos sacarlo de nuestra mente, ¿verdad? Y estamos ahí como, ay, no puedo olvidar eso tan feo. Entonces, si es feo, realmente no nos gustó, pero nos acordamos de ello, ¿verdad? Entonces, no precisamente. Por eso descartamos y pues la que teníamos era la C. La C sería la correcta. Muy bien. Y entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ok. Igual, otro texto largo. Vamos a ver qué se nos pide, ¿verdad? Primero decía, una inferencia válida que se deriva del texto es, ok, muy bien, ¿qué es o sabemos cuál es el significado de una inferencia? Ay, no puse el marcador, nada más cambié de color. Marcador, sabemos lo que es una inferencia, que aquí hay que sacar dos cosas, ¿verdad? Inferencia que sea válida. Válido, pues que sea verdadero, ¿verdad? Y una inferencia vendría siendo un tipo de conclusión. Casi siempre esa conclusión viene un poco implícita, pero es algo que podamos concluir. O sea, prácticamente hay que buscar algo de eso realmente, aunque lo pongan así muy bonito, inferencia válida y todo, que sea verdadero. Prácticamente buscar a lo que sea verdadero. Entonces igual, hacemos el análisis del texto y buscamos pues cuál de las siguientes es verdadero. O sea, es una conclusión válida. ¿Cuál es verdad? Entonces pasamos, dice, los cóndores es un tipo de ave básicamente monógamos. Es decir, escogen una pareja y permanecen con esta de por vida, hasta que se mueren. Solo en caso de que uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. Y si uno muere, el otro buscará otra, ¿verdad? Luego dice, el ciclo reproductivo del cóndor, incluyendo desde el cortejo, o sea, desde que empiezan ahí a enamorar al otro, ¿verdad? Hasta la emancipación del polluelo, o sea, hasta que este se va, como decir, de su nido de la casa, tarda aproximadamente 2 o 3 años. Es la especie que posee el periodo de incubación, o sea, de que está su pollito ahí, ¿verdad? Más prolongado entre las aves de rapaz. Con las aves rapaces dice nada más. O sea, prolongado es que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que se lleva. Entonces vamos a ver cuál de estas es verdadera. Nos dice la primera. Los cóndores solo se movilizan en bandada. Aquí primero no nos hablan de cómo ellos se movilizan, ¿verdad? Y en bandada es que se movilizan en un grupo de aves, ¿verdad? Que van todos juntos. Pues esto no nos lo dice el texto, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, pero no nos lo dice el texto. Luego dice, los cóndores comen semillas naturales. Luego no nos dice ni que coman semillas, ni que estas sean naturales, ¿verdad? Entonces igual yo descarto. Luego dice, los cóndores solo vuelan en ambientes fríos. Eso tampoco no lo dice. Los cóndores tienen una vida media de 5 años. Eso tampoco lo dice, ¿verdad? Habla de cuánto tiempo están ellos pues juntos desde que se cortejan hasta la emancipación del polluelo, que eso es más o menos 2 o 3 años, pero no dice cuánto es la vida de ellos, ¿verdad? Cuántos viven ellos en total. Y luego dice, los cóndores son fieles. Y es así, porque dice primero que son monógamos, cosa que ellos escogen una pareja y que permanecen con esta toda la vida. O sea, son fieles. Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir al último ejercicio de esta presentación y ya es un ejercicio cortito. Igual trae un poquito de teoría. Ok, aparecen textitos cortos para recordar. Podemos leer primero el texto y luego ir a la pregunta, ¿verdad? Pues vamos a hacer el análisis de ese texto.
Dice el orador, que el orador es como alguien que expone o alguien que te está leyendo algo, alguien que se presenta ante vos, ¿verdad? O cuando ustedes hacen una exposición en el colegio, si están en el colegio, ¿verdad? Están siendo oradores. Dice, ok, el orador tiene que demostrar autenticidad en todos sus actos, sin cambiar ni tratar de imitar a otros. Conviene también que se exprese con sencillez y que evite las actitudes solemnes o las poses estudiadas. O sea, que sea auténtico, que haga las cosas de manera sencilla, ¿ves? Que se exprese con sencillez, o sea, que evite hacer como grandes ceremonias de lo que está diciendo, o como dice, poses estudiadas, o sea, como hacer todo de una manera, ¿qué les digo? Como un paso a seguir. Las poses estudiadas como un paso a seguir. Como que ustedes estén explicando algo y digan, ok, paso 1, explicar esto de cierta manera. Paso 2, ahora moverme de tal manera. Paso 3, ahora hablar de esto otro. O sea, como muy rígido, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, dice que no hay que tratar de ser como otros, ¿verdad? Ni cambiar lo que uno es, ni tratar de ser como otros a la hora de ser el orador, ¿verdad? Sino ser auténtico. Aquí esa es como la palabra más importante, ¿verdad? Porque todo esto es como parte de su autenticidad. Vamos a resaltar, ¿verdad? Es lo que dice más que todo este texto, ¿verdad? El orador tiene que demostrar autenticidad, ser auténtico, ser como decir el mismo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, y dice la pregunta. Según el texto, ¿cuál adjetivo, cuál palabrita de estas, verdad, que es como una característica, engloba las características del orador? O sea, las características son todas estas: autenticidad, no cambiar ni imitar a otros, sencillez, evitar actitudes solemnes y poses estudiadas. Entonces, esto de engloba es como un globito. Entonces, digamos que aquí hay un globito. Pues ahí está el globito. Es como un globito, ¿verdad? Y yo aquí adentro voy a poner las cosas. Todo tiene que estar dentro del globo y tiene como que decir pertenecer. Por ejemplo, yo doy aquí razas de perros. Que te digo, un salchicha, un rottweiler, un pastor alemán, no sé, un golden, ¿verdad? Todos los razas de perros que a ustedes se les ocurran aquí adentro. Yo, para englobar eso, ¿qué puedo decir? Que todas son perros, son razas de perros, pero todas en sí son perros. Entonces, eso es lo que tengo que hacer cuando me dice esto, que el adjetivo engloba las características del orador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál de estas calza con todas las características, o sea, las puede englobar, puede hacerlas parte de. La primera dice sensato, que eso es como ser correcto, como tener un buen juicio, como de pensar las cosas antes de hacerlas o decirlas, ¿verdad? Y eso no es tan lo que nos dice aquí, ¿verdad? Permíteme un momento. Listo. No es tan lo que nos dice aquí, ¿verdad? Porque tal vez eso no tiene que ver mucho con sencillez o con ser auténtico, ¿verdad? O imitar a otros, ¿verdad? Entonces no es como tan aceptado, ¿verdad? La B nos dice natural. Natural sí tiene que ver con autenticidad. Me parece que también tiene que ver de tratar de no cambiarse uno, ni de imitar a otros, ser sencillo, o sea, ser como más auténtico, ¿verdad? Lo natural es auténtico. Evitar actitudes solemnes y poses estudiadas, o sea, actuar con naturalidad. Esta sí me parece hasta el momento. Igual le dejo una rayita aquí para ver si hay otra que sea más que. Luego, ser prudente es igual, un sinónimo de sensato, ¿verdad? Como lo mismo, tener un buen juicio, hacer las cosas pensando con cierta certeza, ¿verdad? Entonces, esta igual no. Espontáneo. Espontáneo puede ser a veces una peguilla o algo que también nos puede un poco confundir, pero ser espontáneo no es exactamente un sinónimo de auténtico o de no cambiar ni imitar a otros, porque a veces podemos cambiar o imitar a otros de forma espontánea, ¿verdad? Ni de estar sencillamente expresarse con sencillez, ¿verdad? Ni las actitudes solemnes ni las poses estudiadas como tal. Tal vez va más por el lado de sí, las actitudes solemnes y las poses estudiadas, pero igual no termina como de abarcar o englobar todo en sí, ser espontáneo. Entonces, no, y pues divertido tampoco, ¿verdad? Alguien puede ser auténticamente aburrido, no precisamente divertido. Entonces tendríamos ser natural. Okay. Aquí terminaríamos esta presentación, que es la mitad de la presentación que se dejó de la semana pasada. En la clase en vivo
empezamos 2 de la siguiente presentación, pero se las voy a dejar para la siguiente clase, porque fueron nada más 2, entonces para dejarlo todo junto. Entonces, la siguiente clase sí vamos a ver esas 2, que ya subimos un poco más el nivel para que se preparen psicológicamente para la siguiente clase. Viene un poquito más duro el nivel en esta presentación. Vamos a ver 6 ejercicios en esta presentación y vamos a tener una dinámica que en el caso asincrónico de ustedes se puede enviar como tarea si gustan. Entonces ya se las estaré explicando la siguiente semana. Entonces la siguiente clase sí va a ser una tarea y una clase en sí un poco larguita. Entonces para que se preparen con eso. Entonces muchísimas gracias y todo eso sería para esta. Recuerden que cualquier duda o consulta, aquí estoy para ustedes.